Descubierto, la lección inesperada que la empleada le dio a la esposa del millonario, transforma. Soledad miraba por la ventana del lujoso despacho, donde los rascacielos brillaban bajo el sol de un Madrid que nunca se detenía. Había sido asistente personal de Javier, el exitoso arquitecto dueño de la firma, durante 3 años. Cada día, sus sueños de diseñar y crear se desvanecían un poco más, atrapada en un trabajo que parecía un remolino de exigencias y superficialidades. Su madre, enferma desde hacía meses, le persistía en la mente como un eco angustiante, mientras los gastos médicos se acumulaban. Cada día, el temor a perderla la envolvía en una atmósfera de ansiedad. La presión era constante. En un mundo donde todo debía ser perfecto, Soledad sentía que su verdad se desmoronaba. El momento crucial llegó un martes. Mientras organizaba una reunión, la esposa de Javier, Beatriz, entró con una sonrisa que sujetaba un vacío palpable. ¿Por qué te ves tan cansada, Soledad?, preguntó, sin entender lo abrumadora que era aquella pregunta en un entorno donde su dolor era invisible. Soledad contuvo el aliento, recordando las noches sin dormir, las preocupaciones que nunca se desvanecían. Sin poder soportarlo más, una frase brotó de sus labios: mi madre necesita ayuda, pero aquí nunca hay tiempo para ser humanos. Beatriz, ajena a lo que significaba esa carga, respondió con desprecio en su tono, como si el dolor ajeno fuese un simple inconveniente: es una oficina, Soledad, no un centro de asistencia social. Las palabras se clavaron en el pecho de la joven como dagas. En ese instante, la sala se congeló en un silencio incómodo. El estallido de la rabia contenida la llevó a un abismo de vulnerabilidad. He dejado mis sueños por cuidar de mi familia, exclamó, y la mirada de Beatriz se transformó. La esposa del millonario, rodeada de lujos y apariencias, se sintió repentinamente expuesta al contraste de la vida de Soledad. Los murmullos en la sala aumentaban, como un eco que se intensificaba. La presión era abrumadora. ¿Y si todo esto resulta ser un error?, pensó Soledad, mientras sus manos temblaban. En un acto de valentía, le entregó a Beatriz un cuaderno repleto de bocetos. Cada página reflejaba su pasión por el diseño, su anhelo de crear algo más que solo un entorno lujoso. Esto es lo que soy, lo que sueño ser, dijo, con la voz entrecortada. La mirada de Beatriz cambió, un fuego despertó en sus ojos, pero la incomprensión seguía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de Soledad creció, cada latido resonando en su mente como un tambor que marcaba su destino. La sala parecía un laberinto de miradas críticas, de expectativas inalcanzables. Mientras Beatriz hojeaba sus bocetos, Soledad se sintió como una batalla, la lucha entre el dolor por su madre y la posibilidad de un nuevo futuro. La presión aumentaba, las inseguridades afilaban sus dientes, pero había algo en ese intercambio que la hacía dudar. Mientras sus corazones se palpitaban con intensidad, una pregunta invadió su mente: ¿qué pasará si no soy suficiente? En ese instante de máxima tensión, cambió su vida para siempre. La presentación final, que para muchos sería solo un evento más, para Soledad representaba la esencia de su ser. ¿Podría ser escuchada? ¿Podría demostrar que en el diseño, como en la vida, lo más auténtico nace de las raíces? Soledad se sintió como si el aire en la sala se hubiese congelado. Con cada mirada que se centraba en ella, una mezcla de miedo y determinación crecía en su interior. Mientras la voz de Beatriz intentaba tomar el control, Soledad cerró los ojos un instante. Recordó sus primeros días en la universidad, cuando soñaba con crear cosas que hicieran sentir a las personas, con espacio y luz, que contaran historias. ¿Dónde se había ido ese fuego? La realidad era que había dejado de ser la arquitecta que ella quería ser, intercambiando el diseño por un escritorio vacío, repleto de tareas administrativas. Esa tarde, sin embargo, se sintió diferente.
en el rincón más profundo de su ser, emergió una chispa que la llevó a replantearse su verdadera identidad. ¿Por qué permitir que los demás definieran su valor? Aquella confrontación en la oficina encendió su deseo de cambio. Cuando finalmente Beatriz terminó de leer sus bocetos, Soledad se dio cuenta de que sus manos temblorosas comenzaban a encontrar firmeza. No estaba allí solo para cumplir con las expectativas ajenas, al menos, no si no quería perderse a sí misma en el proceso. Después de la reunión, Soledad decidió que debía actuar. Tenía que encontrar formas de alimentarse creativamente, de reivindicar sus aspiraciones. Sin pensarlo demasiado, anotó un plan en un cuaderno que había estado guardado. Lo primero sería conseguir tiempo. Habría que construir espacios en su agenda, apuntar las horas en que podría dejar de ser asistente y empezar a ser la arquitecta que era. Cada día, llegaba más temprano al trabajo y se iba más tarde, no solo para hacer sus tareas, sino para dedicar horas a sus verdaderas pasiones. Investigaba sobre nuevos materiales, contemporizaba con arquitectos de renombre y desarrollaba sus diseños a solo unos pasos de la oficina que un día había sentido como una prisión. La adrenalina de esos momentos, robados del tiempo, la llenaba de energía. Sin embargo, con cada paso que daba hacia el futuro, la presión no solo provenía del trabajo, sino del estado crítico de su madre. La enfermedad parecía cada vez más lastrante, casi como una sombra permanente que la seguía, recordándole que cada decisión que tomaba tenía repercusiones. Aún así, en lugar de dejarse hundir, Soledad comenzó a ver en la adversidad una fuente de creatividad. Se comprometió a plasmar los altibajos de su vida en sus diseños. Lo prometido ya no sería solo fantasía, tendría un profundo trasfondo emocional. Pasaron semanas, y Soledad transformó una pequeña idea en un proyecto significativo, una serie de maquetas que representaban el viaje de su familia a través de la enfermedad. Cada forma, cada línea, capturaba no solo su angustia, sino también su esperanza. Quería que aquel trabajo se convirtiera en su declaración a todos, incluido Javier. No solo era un asistente, era una diseñadora cuya voz merecía ser escuchada. Cuando finalmente presentó la idea a Javier, sintió un nudo en su estómago. Era el momento de demostrar que había desbordado la limitación autoimpuesta. Se paró frente a él, el corazón golpeándole, y expuso cada detalle de su proyecto. Sin embargo, a medida que hablaba, la mirada de Javier se volvió crítica. Le formuló preguntas que, aunque difíciles de escuchar, la empujaron a justificar su visión. Mientras salía de la oficina, Soledad comprendió que no solo luchaba por sus sueños, sino que estaba desafiando un sistema que había replicado estándares ajenos. Tomar esta decisión significaba arriesgarse a todo, incluso al empleo que la mantenía a flote. Frente al espejo de su vida, Soledad enfrentaba un nuevo dilema. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por construir su futuro? Aquel no sería el último, y el eco de su corazón resonaba con un solo mensaje: no puedes rendirte ahora. Al volver a casa, Soledad observa el teléfono. Un mensaje de Beatriz iluminó la pantalla. Quiero hablar contigo de tu propuesta. Creo que podemos hacer algo interesante. Una mezcla de inquietud y emoción creció en su interior. ¿Estaba finalmente abriéndose una puerta? Se sentó para planificar su respuesta. Ahora, más que nunca, el camino hacia la creación se tornaba incierto. Lo que estaba a punto de comenzar podría cambiarlo todo. La noche anterior había sido un mar de pensamientos y posibles respuestas que se entrelazaban en la mente de Soledad. La expectativa de este nuevo encuentro con Beatriz, de quien alguna vez había temido las opiniones, ahora se transformaba en un rayo de luz. Se preguntaba si había llegado la hora de compartir su propia verdad, por más incómoda que ésta pudiera ser. Al día siguiente, se presentó puntual en la oficina de Beatriz. Las paredes de cristal que separaban sus oficinas hacían que la luz natural invadiera el espacio, pero para Soledad, ese resplandor no era suficiente para disipar su nerviosismo. Se sintió expuesta, como si cada defecto profesional estuviera a la vista, dispuesta a ser analizada y criticada. Beatriz la recibió con una sonrisa, pero había algo en su mirada que le decía a Soledad que no era solo una conversación cordial. Se sentó frente a ella y, al escuchar la propuesta, su corazón palpitaba como un tambor incansable. Soledad expuso su proyecto de maquetas, cada una cuidadosamente seleccionada para reflejar la historia familiar y sus propias luchas. Beatriz, aunque imponente,
escuchaba con atención, inmersa en el relato. Cuando Soledad terminó, el silencio del espacio se tiñó de una tensión palpable. Beatriz no corrió a ofrecerle halagos vacíos. En cambio, lanzó una pregunta feroz: ¿qué esperas lograr con esto, Soledad? ¿Crees que tus emociones son suficientes para que los demás se conecten con lo que has creado? Esa pregunta resonó con fuerza, golpeando en el centro de las inseguridades que Soledad había tratado de ocultar. Pero, en lugar de dejarse llevar por la duda, Soledad sintió como la determinación invadía su ser. No se trata solo de mis emociones, respondió con voz firme. Se trata de una historia que merece ser contada. Esta experiencia ha estado afectando cada rincón de mi vida, y no quiero simplemente diseñar espacios fríos e impersonales. Quiero que la gente sienta, que las paredes cuenten historias. Beatriz la miró fijamente, como si intentara descifrar cada palabra. Soledad apenas contenía la respiración. En ese momento, sintió que estaba desnudando su alma, escarbando a los cimientos de sus inseguridades y exponiendo el material más frágil que tenía, su pasión. Después de un lapso que parecía eterno, Beatriz le ofreció una evaluación más positiva, indicando que tal vez había un camino para que esas maquetas fueran vistas no solo como arte, sino como una forma de conexión emocional. La energía del encuentro empezó a cambiar sutilmente. Soledad sintió un leve susurro de esperanza. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, se dio cuenta de algo esencial: había comenzado a vislumbrar su propia voz a través del diseño. Las maquetas que había creado no solo eran una representación de su vida, eran un testimonio. Pero a medida que una luz se encendía, también se vislumbraba una sombra de preocupación. ¿Sería suficiente? ¿Y si Beatriz la consideraba incapaz de llevar su propuesta a un público más amplio? Soledad sabía que para avanzar necesitaba rodearse de personas que comprendieran su visión. Con cada paso que daba hacia casa, su mente formulaba ideas. Podía organizar una exhibición pequeña, invitar a personas influyentes, hacer que su trabajo hablara. Fue en ese instante que tomó la decisión de buscar mentors mucho más allá de la oficina. Sin embargo, la presión familiar la seguía como una sombra. Con cada decisión que tomaba, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La salud de su madre era una constante preocupación, un recordatorio de que la vida no seguía esquemas perfectos. Pero Soledad encontró enfocar ese conflicto en su obra, convirtiendo el dolor en diseño. Con cada día que pasaba, iba moldeando su futuro, uno que empezaba a ser suyo, no solo un mero reflejo de lo que otras personas esperaban de ella. Con cada paso, el fuego que una vez había disminuido comenzaba a revivir, no se permitiría ignorar su voz nuevamente. Mientras se sentaba a esbozar ideas futuras, sonó su teléfono. Era Javier. Necesitamos hablar sobre lo que estoy por hacer en la firma, Soledad. Creo que es tiempo de que tú también seas parte de eso. Soledad sintió como su corazón se aceleraba, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, uno que podía redefinir no solo su carrera, sino su vida entera. ¿Pero qué significaría eso realmente para ella? ¿Estaba lista para enfrentar el siguiente paso, y las implicaciones que traería consigo? La mañana siguiente, Soledad despertó con una combinación de entusiasmo y ansiedad. La conversación con Javier la había dejado intrigada, pero también llena de preguntas que necesitaban respuestas. No había un manual de instrucciones sobre cómo transitar este nuevo camino, y la incertidumbre comenzó a moldear su perspectiva sobre lo que realmente deseaba. Mientras se preparaba, repasaba los detalles de la propuesta que había empezado a gestar. Su mente se llenaba de ideas sobre la exhibición de sus maquetas, pero sentía que el verdadero desafío estaría en cómo presentarlas. Ya no bastaba con hablar de emociones, necesitaba armar un discurso que conectara con las vivencias de los demás. ¿Cómo podría transformar su historia en algo que resonara en su audiencia? La idea de hablar frente a un grupo la aterraba, pero también sabía que este podría ser el empujón que necesitaba para liberarse de las cadenas del miedo. En medio de su reflexión, una imagen se le presentó con claridad: ella en un escenario, rodeada de luces, compartiendo su experiencia, atreviéndose a ser vulnerable. Esa imagen se convirtió en su nuevo motor. La visión era tan tentadora que comenzó a dibujarla en su mente, una presentación donde cada maqueta representara una parte de su viaje. Con el día avanza, se reunió con Javier en un café que frecuentaban.
Él hablaba con entusiasmo sobre la nueva dirección que la firma quería tomar, incursionando en proyectos de identidad cultural. Soledad lo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra y dándose cuenta de la oportunidad que se le estaba presentando. En vez de ser una mera espectadora, su voz podría ser esencial en ese cambio. Aquello despertó su sentido de propósito y la impulsó a planear un enfoque más audaz. Javier, tengo una idea que podría encajar perfectamente en lo que estás proponiendo, coma. Soledad se adentraba en su exposición con cada vez más confianza, explicando cómo su trabajo podría ofrecer una narrativa visual poderosa. Sin embargo, al mirar a su compañero, notó una chispa de preocupación en su mirada. No quiero que esto se convierta en un proyecto más. Quiero que realmente resuene. Vamos a hacerlo juntos, a construir algo significativo. La respuesta de Javier fue un gesto entusiasta, pero también cauteloso. Me gusta tu energía, Soledad, y creo en tu visión. Pero haremos bien en tener en cuenta las expectativas del cliente. Necesitas tener en mente sus deseos y cómo encajarlo en nuestra propuesta. El comentario resonó en su mente como una campana de alerta. Sin querer, Soledad comenzó a cuestionar si su autenticidad podría perderse en el proceso de cumplir con las expectativas ajenas. La presión del mercado, el deseo de sobresalir y las necesidades del cliente. Allí estaba nuevamente ese viejo dilema, el de ser fiel a sí misma o adaptarse a lo que los demás esperaban. Decidida a no dejar que el miedo tomara el control, se comprometió a ser incansable en su búsqueda de autenticidad. Estableceremos una reunión para proponer una idea donde pueda fusionar la historia personal con la presentación comercial. Quiero que las personas no solo vean las maquetas, sino que sientan lo que yo sentí al crear cada una de ellas, propuso con firmeza. La conversación se tornó más fluida a medida que compartían ideas, pero lo que Soledad no anticipaba era la llegada de un desafío inesperado, Beatriz, quien había estado presente en la cafetería. Al escuchar el intercambio, la mirada penetrante de Beatriz sintió que buscaba respuestas. Sin embargo, la presentación que Soledad proyectaba no solo era para conseguir la aprobación de la jefa o responder a las expectativas de las audiencias. Era un reflejo de quien realmente quería ser y cómo deseaba ser vista en el mundo del diseño. Esa reunión fue solo el inicio de un viaje hacia lo desconocido, un camino que prometía no solo transformar su carrera, sino también su vida. Pero ahora, con Beatriz a la vista, Soledad se dio cuenta de que las decisiones que había comenzado a tomar la llevarían a una confrontación inevitable. Las opiniones que había deseado evitar podían convertirse en un factor determinante en su nuevo desafío. La tensión se acumula mientras Soledad observa cómo Beatriz se acerca, y el destino que parecen compartir queda suspendido entre la posibilidad de conexión y la lucha por validar su propia voz. Este giro inesperado podría ser la clave de su evolución, pero también el desafío más grande que había enfrentado hasta ahora. ¿Cómo lidiaría con el juicio de Beatriz mientras intenta mantenerse fiel a sí misma? La incertidumbre la envolvía, cargada de una nueva pregunta que arrastraba el futuro. ¿Sería capaz de encontrar su lugar entre la luz y la sombra? Soledad apenas tuvo tiempo de organizar sus pensamientos antes de que Beatriz se plantara frente a ella. La mirada de su jefa era intensa, casi penetrante, lo que hizo que su pulso se acelerara. Beatriz no era una mujer que se dejara llevar por las impresiones superficiales. Cada palabra y decisión suya estaban respaldadas por una mente aguda y perspicaz. Su conocimiento sobre el diseño y el mercado era vasto y, de alguna manera, el juicio que se avecinaba parecía capaz de descifrar todos los miedos y dudas que Soledad había intentado ignorar. Hola, Soledad, empezó Beatriz, su tono directo y cortante. He escuchado parte de lo que proponías con Javier. Suena interesante, pero su voz titubeó, abriendo un paréntesis que Soledad sabía que tendría consecuencias. ¿Realmente estás preparada para comunicar tu historia de esa forma? Presentar lo personal es un arma de doble filo en este negocio. El comentario causó un vuelco en el estómago de Soledad. Se sintió como si un espejo se hubiera colocado frente a ella, una reflexión dura que la obligaba a confrontar sus vulnerabilidades. En lugar de contemplar la inseguridad o la ansiedad al hablar, concentró su energía en la razón que la había llevado a contemplar al menos esta propuesta. Su necesidad de expresión auténtica. Beatriz, sé que la autenticidad es un riesgo, pero creo que es lo que puede darle valor a mi trabajo. Quiero que aquellos que vean mis maquetas se conecten con la historia detrás de cada una,
respondió, notando cómo sus palabras empezaban a salir con una verdad vigorosa que no había sentido antes. Beatriz arqueó una ceja, evaluando lo que su empleada acababa de decir. ¿Y qué hay de las expectativas del cliente? Este es un negocio, Soledad. Los clientes no siempre quieren historias conmovedoras. A veces buscan resultados y rapidez, replicó. Soledad sintió la urgencia de defender su postura. Justo ahí radica mi interés. No quiero ser una diseñadora más, quiero que me recuerden por la forma en que mis creaciones les resuenan. Estoy convencida de que no tener miedo a contar mi historia puede generar un impacto real. Beatriz la observó con intensidad, como si sopesara la viabilidad de su valiente intento. En ese momento, Soledad comprendió que este no era solo un enfrentamiento profesional, era un reto personal que marcaría su próximo paso en el camino del desarrollo. Puede que hayas dado con un enfoque inesperado. Aún así, asegúrate de estar lista para recibir tanto el aplauso como la crítica, dijo Beatriz con un ligero asentimiento. Sin embargo, había algo en su tono que indicaba que no había terminado. Me gusta que quieras arriesgarte, Soledad. Pero la presentación no solo debe ser genuina, también tiene que ser impecable. En este entorno, no podemos permitirnos errores. Así que ahí es donde puedes demostrar tu valía. Soledad sintió que el aire se contraía a su alrededor. No era solo un encargo creativo, era un desafío que debía realizar a la altura de sus propias expectativas y de las de Beatriz. La presión repentina la llevó a una reflexión personal. ¿Qué era lo que realmente definía su valía? ¿Era el reconocimiento del cliente o el respeto por su propio proceso? Con una determinación renovada, Soledad se preparó para aceptar el reto que su jefa le había lanzado. Estaba decidida a encontrar una forma en la que su autenticidad no fuera un obstáculo, sino una herramienta poderosa. Esa tarde, se sentó frente a su computadora, dispuesta a desglosar sus ideas, a buscar el equilibrio entre la narrativa personal y las demandas del negocio. Pero antes de que pudiera sumergirse por completo en su trabajo, hizo un descubrimiento inesperado en uno de sus archivos antiguos, una serie de notas de sus primeros experimentos de diseño que contenían fragmentos de su historia que casi había olvidado. Eran relatos que desnudaban sus pasiones y temores, y al revisarlas, una idea llamó su atención. Repentinamente, todo podría cambiar. Así, armándose de valor y con un nuevo enfoque frente a la página en blanco, Soledad se sintió lista para aceptar el reto del encuentro con su jefe. Sin embargo, el eco de la afirmación de Beatriz todavía reverberaba en su mente. La crítica y el aplauso llevaban un peso que ahora se posaba sobre sus hombros. A medida que su historia se iba cocinando en su mente, otra pregunta emergió de sus reflexiones. ¿Podría sobrevivir a las expectativas del mundo que la rodeaba sin perder lo esencial de quien realmente era? Un nuevo camino se abría ante ella, pero las sombras de la duda seguían al acecho, preparadas a definir su próximo paso. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar su voz en el proceso? El sol comenzaba a descender, tiñendo la oficina de un cálido resplandor dorado. Soledad se hallaba atrapada en una red de pensamientos, el eco de la conversación con Beatriz resonando en su mente. La urgencia por convertir su autenticidad en una ventaja se intensificaba. Sabía que necesitaba diferenciarse, pero la presión por cumplir con las expectativas de una industria implacable atravesaba su concentración como un hilo de tensión. Con decisión, se sentó frente a su computadora, abriendo el archivo con las notas de sus primeros experimentos. A medida que las palabras aparecían en la pantalla, las imágenes de su pasado como diseñadora emergían. Recordó la emoción que sentía al plasmar ideas en papel, la energía en su interior al construir un mundo que hablaba desde su ser. Pero también recordó el miedo que la seguía desde que comenzó a enfrentarse a la realidad cruel del mercado, el desdén por lo personal, el juicio afilado que podía arruinarlo todo. El primer borrador fue apasionado. Soledad se permitió escribir sin límites, dejando que su voz fluyera desnuda y auténtica. Cada frase era un reflejo de su viaje, desde los fracasos hasta los pequeños triunfos que habían moldeado su visión creativa. Sin embargo, a medida que avanzaba, también se asomó a la crítica interna, preguntándose si realmente esa vulnerabilidad sería aceptada por sus colegas y clientes. ¿Se atrevería a arriesgar su imagen profesional por ser ella misma? Decidida a confrontar esos temores, tomó un momento para reflexionar.
¿Qué significaba realmente el éxito para ella? La respuesta no tardó en llegar. Significaba alcanzar un equilibrio donde su voz personal no solo se oyera, sino que también resonara. En un arrebato de claridad, Soledad revisó sus notas y se enfocó en un relato en particular, una experiencia de su pasado reciente que había ignominiosamente guardado y que ahora parecía un mensaje crucial. Su relación con un cliente complicado había sido desalentadora, pero también había sido un espacio de aprendizaje invaluable. Recordaba cómo había logrado que esa persona, a pesar de su temperamento, diera algo de valor en su diseño al compartir por qué había escogido ciertos colores y formas. Esa conexión había sido lo que había cambiado el rumbo de su enfoque. Había podido transformar las críticas en un diálogo significativo. Inspirada, decidió que esa narrativa sería el hilo conductor de su propuesta. Casi como un manantial brotando tras un largo invierno, su idea empezaba a tomar forma. Será un relato que no solo refleje su historia personal, sino que también establezca un puente entre el consumidor y su obra. Las notas estaban repletas de autenticidad, de verdad era lo que Beatriz había instado en su conversación anterior. La noche avanzaba y mientras su mente estructuraba las ideas, un nuevo concepto se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si, en lugar de presentar un diseño, ofreciera una experiencia? Soledad miró la pantalla con renovada energía. Ya no se sentía acorralada, sino que había encontrado un nuevo propósito. Su trabajo sería más que una mera transacción, sería una conexión. Esto significaba también que su propia voz, esa que había temido mostrar, debía estar al frente. Sin embargo, a medida que su presentación cobraba vida, la ansiedad empezó a manifestarse una vez más. La prueba era inminente, y la pregunta de siempre azotaba su mente, ¿sería suficiente? Las dudas hablaban en susurros, volviendo a recordar lo que Beatriz había dicho, la crítica estaría esperando al final de su viaje. Con un suspiro profundo, Soledad se preparó para enfrentar su nuevo desafío. Comprendía que era el momento de desafiar su argumento interno y convertir cada duda en una oportunidad de crecimiento. Pero antes de lanzarse por completo, recibió un mensaje inesperado. Era Beatriz, solicitándole que se encontraran al día siguiente para discutir una propuesta. El corazón le dio un vuelco. Sería este el momento para mostrar todo lo que había construido y descubierto. Dentro de sí misma, la ansiedad, ahora mezcla de emoción y miedo, la empujó a cuestionar si estaba realmente lista para dar ese paso. Así, Soledad se quedó mirando la pantalla, anhelando respuestas, al borde de tener que decidir si mostrarse tal cual era o seguir ocultando su verdadera voz. El tiempo se convertía en su aliado y enemigo, y el día que se aproximaba prometía ser decisivo. Sin embargo, una pregunta crucial volvió a instalarse en su mente. ¿Sería capaz de abrazar su verdadera identidad creativa y liberarse del temor que tantas veces había frenado su avance? Soledad despertó antes de que el sol asomara por la ventana. La ansiedad la había empujado a un insomnio inquieto, su mente girando como un torbellino de pensamientos y emociones. Había pasado toda la noche revisando su presentación, esbozando y reescribiendo, tratando de encontrar la manera de encarrilar su historia personal en un marco profesional que pudiera ser comprendido, y sobre todo, valorado. Mientras se preparaba para la reunión con Beatriz, repitió en su cabeza que su autenticidad era su mayor fortaleza. Esta no era solo una oportunidad para mostrar su trabajo, sino un desafío para abrazar lo que realmente era. Al mirarse al espejo, los dedos aún crispados por la tensión, se dio cuenta de que, detrás de la inseguridad, había una profunda determinación. Había decidido que iría a la reunión para compartir su visión honesta y no se dejaría intimidar. El camino hacia la oficina parecía más largo de lo habitual. Cada semáforo se convirtió en un recordatorio de la inminente apertura de un capítulo decisivo. Al llegar, recordó las palabras de un antiguo mentor: los límites se establecen solo en la mente. Empujó la puerta del edificio con nueva energía, sintiendo que era su momento para demostrar que la auténtica conexión podía ser no solo su proyecto, sino también su modelo de negocio. La oficina de Beatriz era un espacio moderno, repleto de arte contemporáneo y elementos minimalistas, algo que siempre había admirado. Antes de entrar, inhaló profundamente, recordando su propósito. Al entrar en la sala, Beatriz la saludó con una sonrisa honesta que rápidamente disipó sus temores. «Me alegra verte, Soledad. Estoy deseando escuchar lo que preparaste», dijo Beatriz,
sentándose frente a ella. La calidez del recibimiento creció en ella como un aliento renovador. Soledad comenzó a presentar su propuesta, inicialmente nerviosa, pero a medida que compartía su historia, la confianza comenzó a brotar en sus palabras. Habló de su relación con el cliente complicado, de cómo había aprendido a transformar la crítica en diálogo, y de cómo su arte podría convertirse en una experiencia, no solamente un diseño. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una liberación, una desconexión con las ataduras de su autocensura. Sin embargo, a medida que su narrativa avanzaba, notó que Beatriz no solo escuchaba, estaba atenta, reflexiva. Cuando su presentación llegó a su clímax, Soledad sintió una satisfacción profunda. Tal vez había logrado no solo transmitir su idea, sino también conectar con Beatriz en un nivel más personal. Después de terminar, Beatriz se quedó en silencio, pensativa. El tiempo se estiró y el peso de la espera parecía aplastarla. Finalmente, Beatriz rompió el silencio. Tu propuesta tiene un fuerte potencial, Soledad, dijo, su tono firme pero considerado. No es fácil presentar algo tan personal en este mundo, todavía hay mucho escepticismo hacia esas emociones. Pero creo que lo has hecho de manera que puede resonar profundamente. La vulnerabilidad es un riesgo, pero puedes canalizarla para crear una conexión genuina con tus clientes. Soledad sintió que su corazón latía con fuerza, atrapada entre la esperanza y el miedo. ¿Pero crees que será suficiente?, preguntó, la inseguridad brotando una vez más, a pesar de su esfuerzo anterior. Beatriz sonrió, te enfrentaste a tus temores al presentarlo así. Si puedes abrazar esta vulnerabilidad no solo en tu trabajo, sino también en tu vida, el verdadero impacto llegará. Pero hay una pieza más en este rompecabezas, necesitas confrontar a aquellos que no podrán entender tu visión, incluso si es válida. Esa última afirmación dejó a Soledad pensando, una nueva inquietud se instaló en su mente. Era verdad que lo más difícil no solo sería avanzar hacia su autenticidad, sino enfrentarse al desdén de aquellos que no estaban dispuestos a aceptarla. ¿Cómo lograría mantener firme su camino a pesar de las críticas que podría recibir? Mientras la reunión llegaba a su fin, un nuevo pensamiento la invadió. Quizás su próximo desafío no sería solo exponer su voz, sino también protegerla. La incertidumbre se entremezcló con la emoción, y su mente empezó a formular planes. ¿Qué estrategias utilizaría para implementar su visión sin perderse a sí misma en el camino? El encuentro con Beatriz había sido solo el primer paso, y a medida que se marchaba de la oficina, se dio cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba. Con cada paso que daba fuera del edificio, su mente resonaba con una pregunta inquietante. ¿Podría mantenerse fiel a su nueva dirección mientras enfrentaba la inevitable resistencia del mundo profesional? Soledad caminó con determinación por las calles de la ciudad, delineando estrategias en su mente que podían proteger su autenticidad mientras avanzaba en su carrera. La idea de una resistencia inminente la inquietaba, pero encontró en ello un sentido de desafío que le excitaba. Con cada paso, reafirmaba su compromiso de ser una fuerza que pudiera cambiar las normas, no sucumbir a ellas. Al llegar a su estudio, se sentó frente a su escritorio, todavía resonando con la calidez de la conversación con Beatriz. Con el portátil abierto, comenzó a escribir sobre su experiencia, reflexionando sobre cada elemento que había presentado. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada, y a medida que escribía, el miedo se transformaba gradualmente en claridad. Era un momento revelador, donde descubrió que había en su historia no solo desafíos, sino también oportunidades para redefinir lo que significaba éxito. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, Soledad consideró cómo confrontar a quienes pudieran no aceptar su enfoque. La idea de la crítica la llenaba de incertidumbre, pero por primera vez, se sintió capaz. Se dio cuenta de que, para prosperar, necesitaba no solo una estrategia para su presentación, sino también una fortaleza para sostener sus convicciones en las reuniones futuras, cuando la duda de otros pudiera colisionar con su esperanza. A lo largo de los días, comenzó a buscar grupos locales donde pudiera presentar su propuesta y recibir retroalimentación. La primera sesión fue un reto abrumador, las miradas escépticas y las preguntas incisivas la hicieron tambalear. Sin embargo, en lugar de ceder, comenzó a ver la oportunidad en la crítica. Cada comentario, cada duda, se transformó en un puente hacia la refinación de su mensaje. Reflexionó sobre cómo sus respuestas podrían enriquecer su presentación,
en lugar de hacerla vulnerable. Mientras se preparaba para un segundo encuentro, Soledad decidió adoptar un enfoque más colaborativo. Se propuso escuchar más activamente las inquietudes de su audiencia. La adaptación se convirtió en su mantra. En lugar de ver el desdén como un obstáculo, lo consideró una forma de pulir su esencia. Con cada encuentro, su confianza se fortalecía, su autenticidad se volvía más vibrante. Una noche, en medio de un taller, conoció a Matías, un diseñador gráfico con una visión similar a la suya. La conexión fue instantánea. Compartieron sus luchas y aspiraciones, y por primera vez, Soledad sintió que no estaba sola en su camino. Matías la inspiró a ser más audaz, a ver su vulnerabilidad no solo como una debilidad, sino como la chispa que podría encender la pasión de otros. Mientras sus interacciones con Matías se hacían más frecuentes, Soledad comenzó a esbozar un proyecto conjunto que integraría sus habilidades. Las discusiones eran intensas, cargadas de emoción y posibilidades. Pero también surgían dilemas entre su autenticidad y las expectativas externas de un mercado profesional que parecía resistirse a cualquier cambio. ¿Debería ceder a las presiones, o sería más valiente al seguir su propio camino? Se sentía atrapada entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de ser fiel a sí misma. Una tarde, Matías le lanzó una pregunta que resonó profundamente en ella: Soledad, ¿qué le tienes más miedo, a fallar o a no intentarlo en absoluto? Esa pregunta giraba en su mente y la empujó a un punto de inflexión. Se dio cuenta de que la verdadera resistencia no era de quienes la rodeaban, sino de su propia mente y miedos. Tenía que enfrentar esa parte de ella, no como un enemigo, sino como un aspecto a superar. Mientras la fecha de su próxima presentación se acercaba, Soledad se unió a Matías para estructurar un enfoque colaborativo, más arriesgado, donde cada uno aportaba su historia personal a la propuesta. Estaba lista para confrontar la resistencia, no solo con su voz, sino también con la fuerza de su conexión con Matías. Esa presentación prometía ser un punto de inflexión, no solo en su carrera, sino en su vida. Sin embargo, cuando estaban a punto de enviar la propuesta, un mensaje de Beatriz la sorprendió: quiero hablar contigo y con Matías. Creo que hay algo más que podemos explorar juntos. Tanto Soledad como Matías sintieron una descarga de adrenalina. ¿Qué podría significar esta nueva posibilidad? La intriga se volvió abrumadora, sabiendo que estaba a punto de abrirse otro capítulo en su viaje que podría cambiar todo lo que conocían. La ansiedad la invadía mientras Soledad preparaba el encuentro con Beatriz. ¿Qué nuevas direcciones podría sugerir? La incertidumbre era palpable. Las expectativas de ambos lados se alineaban en un juego de equilibrios que podría desbalancear su reciente triunfo. La llamada a Matías la hizo sentir un poco más en control. Necesitaban discutir estrategias sobre cómo presentar su propuesta y enfrentar los posibles juicios de Beatriz. El día llegó y se encontraron en un café, un lugar que desbordaba creatividad y energía. Beatriz llegó con una carpeta llena de notas, sus ojos brillando con una mezcla de anticipación y enfoque. El ritmo del lugar resonaba en Soledad, marcando el compás de su propio corazón. Con una pequeña sacudida de nervios, decidió compartir la esencia de su trabajo y cómo se entrelazaba con la visión de Matías. Mientras exponía su idea, observó la reacción de Beatriz. Había un brillo crítico en su mirada, ella analizaba cada palabra, cada emoción expresada. La tensión era casi tangible. Cuando terminó, un silencio expectante llenó el aire. Beatriz rompió la pausa, fachada de profesionalismo en su voz: lo que presentarán es radical, pero aquí estoy para apoyarlas, aunque quizás no de la manera que esperan. Soledad sintió un escalofrío a lo largo de su espalda. La idea de no recibir el apoyo total era desconcertante. Sin embargo, el tono de Beatriz prometía algo más. Mientras continuaba, la mente de Soledad se debatía entre el propio valor de su proyecto y la posibilidad de convertirse en un mero accesorio en la conversación. Lo que necesitamos no es solo una propuesta innovadora, sino una narrativa convincente, dijo Beatriz. Su enfoque se dirigió a cómo podrían traspasar el umbral del escepticismo. Tengo contactos a los que puedo presentarles esta idea, pero necesitan entender la historia detrás de su propuesta. ¿Qué hay en ustedes que resuene en el resto? Las preguntas seguían brotando, y cada respuesta de Soledad se sentía cada vez más profunda. Aquel era un reto al que no se había preparado del todo.
Tenía que descubrir no solo cómo presentar sus ideas, sino también cómo conectar con las historias que resonaban en quienes podían hacer que su propuesta despegara. A medida que la conversación avanzaba, Soledad se dio cuenta de que estaba siendo guiada hacia una exploración personal sobre su identidad profesional. Sin querer, había comenzado a cuestionarse, ¿qué partes de su propia historia aún no había compartido? Eran las experiencias, con todo su dolor y belleza, las que potenciaban su mensaje. Debía presentarse no solo como profesional, sino como un individuo con una narrativa que necesitaba ser contada. Mientras el encuentro concluía, Soledad sintió una oleada de determinación. Cada reto mencionado por Beatriz se convertía en una pieza del rompecabezas que ella debía ensamblar. La visión compartida con Matías se volvió más clara. Su historia personal era crucial para que su propuesta no solo fuera aceptada, sino celebrada. Al salir del café, y mientras el sol comenzaba a caer, Matías la esperaba impaciente. ¿Qué dijo Beatriz?, preguntó con curiosidad. Soledad sonrió, sabiendo que su viaje con Matías estaba a punto de tomar un nuevo término. No solo hemos encontrado el camino para presentar nuestra idea, explicó, sino que debemos hacer que nuestra historia resuene con el mundo que nos rodea. Esto es un juego de autenticidad, Matías, y ahora, más que nunca, debo crear un puente entre mis experiencias y el impacto que quiero lograr. Justo en ese momento, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un viejo colega, un potencial aliado que había estado al tanto de los nuevos movimientos en su industria. ¿Puedo participar en el próximo encuentro? Creo que podría ser un buen complemento, pero necesito que me cuenten cómo han cambiado las cosas. Soledad sintió la adrenalina correr por sus venas. La oportunidad no solo era inminente, sino que era un convite a la acción. ¿Cuán lejos llegaría ahora, con la historia en sus manos, dispuesta a ser tejida en algo que pudiera transformar no solo su carrera, sino también las normas del entorno profesional que habían intentado limitarla? Pero, ¿serían sus experiencias suficientes para abrir las puertas que habían permanecido cerradas por tanto tiempo? La tensión se palpaba en el aire, cargando cada paso que daba hacia la incertidumbre de lo que estaba por venir. Soledad se despertó la mañana de la presentación con una mezcla de nervios y emoción. Las luces que atravesaban su ventana parecían encender un fuego interior que había crecido en ella durante los últimos meses. La conversación con Beatriz y Matías había generado un impulso en su vida profesional, un empuje hacia la autenticidad que había estado buscando. Sabía que no solo se trataba de mostrar sus maquetas, sino de compartir una historia que resonara en quienes las observaran. A medida que se preparaba, repasaba en su mente cada detalle de su presentación. Su enfoque no sería solo técnico, iba a tocar las fibras emocionales de su viaje. Había aprendido que la conexión humana era un componente esencial en el diseño, y estaba lista para construir ese puente entre sus experiencias y su trabajo. Aquella jornada finalmente sería un reflejo de lo que había sido y lo que deseaba ser. Cuando llegó a la oficina, la atmósfera se sentía diferente. La tensión del día anterior había sido sustituida por una expectación palpable. Los colegas de la firma sabían lo que estaba en juego, dinamitaba los límites establecidos. Mientras organizaba su espacio de presentación, el corazón le latía intensamente por el temor y la anticipación. No sería solo un producto más en el mercado, sino una manifestación de duelo, esperanza y creatividad. A medida que empezaba a hablar, el nerviosismo allí estaba, pero algo había cambiado, su voz era firme. Soledad se sumergió en su narrativa, compartiendo los momentos que la habían llevado a cada línea y a cada forma de sus maquetas. Invitó a su audiencia a imaginar lo que significaba cada elemento dentro de su proceso creativo. Las reacciones comenzaron a fluir, algunas miradas de interés genuino, otras de escepticismo, un rostro familiar que parecía cuestionarlo todo. Sin embargo, ella ya no se sentía intimidada. Con cada palabra, cultivaba un camino hacia la comprensión. Cuando terminó la presentación, el silencio volvió a llenar el espacio. La incertidumbre se convirtió en un eco, resonando por los pasillos. Beatriz, quien había estado observando atentamente, finalmente tomó la palabra. Soledad, tu propuesta es más que una idea, es un reflejo de tu crecimiento y una narrativa poderosa. Lo que presentas no solo puede ser un diseño, puede ser una experiencia transformadora. Pero, ¿qué piensan los demás?
Había un aire de desafío en el tono de Beatriz, y un murmullo de comentarios se entrelazó en la conversación. Matías, que había estado a su lado, agregó que la idea de conectar lo personal con lo profesional era la clave para abrir puertas en el mundo del diseño. No tenemos que ser simplemente arquitectos, podemos ser narradores de experiencias humanas, insistió. Se percibieron miradas de asentimiento en la sala. El hecho de que no solo su trabajo estuviese en juego, sino también su voz, la conectaba aún más con su pasión. Una colega finalmente rompió el silencio y dijo, me parece que lo que presentas es visionario. ¿Cuál es el siguiente paso para incorporar esto en el trabajo que realizamos aquí? Las afirmaciones comenzaron a tejer una red de posibilidades. Las preguntas de Beatriz ya no eran desalentadoras, eran retadoras, invitaciones a profundizar más en el camino que Soledad había comenzado a trazar. Mientras las conversaciones iban y venían, ella comenzó a vislumbrar un nuevo horizonte. Su autenticidad comenzó a ser reconocida no solo por su entorno, sino también por aquellos que antes se cuestionaban su enfoque. Finalmente, un comentario de Beatriz resonó entre todos, si implementamos esto en nuestros proyectos, podría ser una metamorfosis para el futuro de nuestra firma. Soledad, esto puede llevarnos a una nueva dirección. Necesitamos un difícil equilibrio entre la venta comercial y la historia que este diseño cuenta. ¿Cómo te sientes respecto a liderar este movimiento? Las palabras estuvieron cargadas de responsabilidad, pero en lugar de sentirse abrumada, una oleada de confianza la inundó. Es un compromiso. Respondió. Sería un honor liderar este proyecto hacia adelante. Haré todo lo posible para que cale profundamente en el corazón de quienes lo experimenten. Con cada paso hacia este nuevo capítulo, Soledad sabía que había adquirido una mezcla de valentía y autenticidad que la había transformado. La presión del mundo exterior no había desaparecido, pero ahora entendía que sus desafíos eran la esencia de su crecimiento. No se trataba solo de obtener reconocimiento, se trataba de ser congruente con quienes eran y lo que representaban. Caminando hacia su oficina, la sensación de logro comenzaba a arraigarse en su interior. Había pasado de ser una asistente que renunciaba a sus sueños en nombre de las responsabilidades a ser una arquitecta que ahora reafirmaba su identidad. Quizás, solo quizás, el dolor por su madre, por las expectativas ajenas y las inseguridades latentes se transformarían ahora en una poderosa herramienta de creación. Mientras la jornada llegaba a su fin, Soledad sintió que algo profundo latía en su interior. Este nuevo enfoque no solo le daría vida a sus diseños, sino que también resonaría en cada espacio que crearía. El camino continuaría lleno de desafíos, pero ella estaba lista para abordarlos con un corazón entrelazado con pasión y autenticidad. Al salir de la oficina, una idea recorrió su mente. Había comenzado su camino hacia la realización personal y profesional, pero también debía asegurarse de que nunca dejara de escuchar a su voz interna. La última pieza del rompecabezas era seguir creando, seguir soñando y nunca conformarse con menos de lo que podía alcanzar. Así concluye la travesía de Soledad hacia su transformación, una historia de conexión, valentía y renovación, lista para abrirse camino en un mundo lleno de posibilidades. Si te ha impactado esta historia de superación, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Hagamos que estas historias impactantes lleguen a quienes más lo necesitan.